hijos de Dios tenemos, ¿verdad? Un compromiso con Dios a orar. Muchas veces tenemos el factor tiempo que nos traiciona mucho porque, bueno, los días hoy en día están, mira, hermano, que vuelan. Es una cosa que usted se levanta y ya de repente dice, pero ¿qué se me pasó el día? ¿Qué ha pasado aquí? Y la importancia de que tengamos, tenemos que velar en medio de un tiempo acelerado de proteger nuestra vida de oración. Porque el afán es una de las cargas, ¿verdad? Que la iglesia, que los pastores, que los líderes hoy en día tienen que afrontar porque el tiempo nos está traicionando. De hecho, la palabra dice que en los postreros tiempos, por causa del amor de nuestro Padre hacia nosotros, sus hijos, Él acortaría el tiempo, porque si no, ninguna carne se salvaría. O sea, el tiempo está tan acelerado que el Señor tiene que acelerarlo para venir pronto a buscar a su pueblo. Yo no sé si usted ha pensado en eso, de la importancia de estar alerta en cuanto al tiempo, porque de lo contrario, nuestra vida se va a convertir en una vida religiosa y no una vida sustentada, ¿verdad? De la raíz de nuestro Dios, su palabra, la conexión con Él. Hay una batalla continua para pelear y mucho más eh, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, una de las cosas que nos tenemos que cuidar es de ese afán de cuidar el factor tiempo, de estar alerta en cuanto a practicar, tener una vida de oración y una vida en la vida y en la piedad del creyente, ¿verdad? Tiene que haber todo el tiempo esa oración continua. Entonces, eso implica esfuerzo. Va a requerir de nosotros poner atención y esforzarnos. Dos cosas importantes, la atención y esforzarnos, estar despierto. Mirad, estar despierto. Hace poco yo di un programa, en un programa de la radio, tuve que dar dos programas porque el déficit de atención es tanto dentro de la iglesia que el Señor me dijo, enfócate en hablarle a la gente, que esté alerta, que preste atención a la palabra, que me busque, que esté atento, que esté procurando que su oído esté despierto para escuchar mi voz. Yo estoy hablando, pero muchos están tan abrumados, tan aplastados por la corriente del afán y de la ansiedad del hacer. Y la cuestión es que en el reino, Dios, aquí no somos pesados por hacer, no es por tu obrar, no es por nuestro obrar. La obra es buena, o sea, pero es como dice la palabra, la fe sin obra es muerta, pero, pero el obrar no es lo que se requiere, es obedecer a lo que está establecido en la palabra. Entonces, el esfuerzo en poner atención es muy importante. Entonces, yo comencé a hablar del déficit de atención que hay dentro de la iglesia y que Dios nos está diciendo, Shema, pongan atención, escucha, oh Israel, porque Jehová tu Dios uno es. Y ese escuchar, estar atento es bien importante porque lo único que te va a ayudar a mantenerte escuchando es conectarte todo el tiempo en oración. Y tú dirás, pero hermana, hay tantas cosas que hacer. Sí, es cierto. Hay demasiado trabajo, pero nuestro trabajo en Cristo va a ser infructuoso si no tenemos una vida de oración. No va a tener sentido, no va a tener sustancia, no va a tener vida. Vamos a terminar inventando un montón de cosas en lugar de ser dirigidos o instruidos por el Espíritu de Dios. Así que, bien importante, fíjate que la palabra en Gálatas 6:9 nos respalda, ¿verdad? Respaldando porque la oración tiene demasiado, yo le podría hablar de la oración muchísimo, pero hay una batalla tan fuerte que Dios quiere que yo les hable a ustedes de la importancia de prestar atención a orar, a buscar, y que la oración es importante porque sin la oración, que es el vínculo que te conecta con el Espíritu Santo, es lo que te va a dar vida. Sin eso no hay vida, no hay sustancia, no hay poder. Así que vamos a reflexionar, ¿verdad? Porque es bien importante saber que este esfuerzo que nosotros hacemos nos va a animar
a persistir. ¿Y cómo vamos a reflexionar? Bueno, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No podemos agotarnos, no podemos, o sea, el Señor es el que le da la fuerza al que no tiene ninguna, lo dice la palabra. Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él es el que te da el vigor para poder afrontar tu diario vivir, pero ¿de dónde vas a sacar el vigor? ¿De dónde lo vamos a tener si no nos conectamos a la fuente del poder? La oración es como el enchufe. Cuando tú enchufas algo para que te funcione, necesitas conectarlo. Si tú no conectas eso al enchufe, tú tienes un tremendo artefacto. Tú tienes algo que está, wow, una operación, pero no tiene ninguna efectividad si no tienes luz, si no tienes electricidad. Podrás tener nevera, pero no va a tener función si no tiene electricidad. No va a tener una lavadora, no va a tener función si no tiene electricidad. Asimismo en la oración, si tú te conectas a la fuente del poder, la oración es el vehículo que te conecta al Dios Espíritu para tomar la fuerza, el vigor, la potencia para poder ejercer esa oración efectiva, porque quien te guía es el Espíritu a orar conforme a la voluntad de Dios. Así que no nos podemos, ese vigor, no nos podemos cansar. Siempre va a venir de la fuerza que te da Dios, pero tiene que ser algo continuo, tiene que haber ese esfuerzo continuo de conectarnos a la fuente del poder para recibir esa fuerza, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas, si eres constante, si no, o sea, porque tú puedes orar hoy, pero si tú no oras mañana, si tú no oras pasado, bueno, pues la fuerza de ese clamor se va a diluir, porque lo que le va a dar fuerza a eso que estamos clamando es tu oración continua. Estás echándole ahí, mira, fuego, 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 para que no se apague. Y esa ofrenda está ahí delante de Dios continua. Hay un fuego que la está avivando y de repente va a venir un de repente con una respuesta. Así que bien importante, la cosecha viene con el tiempo. Persistir en el bien trae el fruto, aunque no lo veamos de inmediato. Sí. Los otros días yo estaba hablando que estamos acostumbrados a los sistemas de este tiempo, ¿verdad? La tecnología ha avanzado mucho, ¿verdad? El maestro te enseña, ¿verdad? Con las cosas cotidianas del diario vivir. Y somos la generación que estamos acostumbrados a lo rápido, ¿verdad? Ya no tenemos que ir a una olla a calentar una leche porque tenemos un microondas que algo que antes le tomaba a usted 5 minutos, usted lo hace en 30 segundos, ¿verdad? Somos la generación del avance, de la tecnología, pero en el reino las oraciones microondas no tienen efectividad. Ahora, una oración que tiene la potencia, la respuesta, Señor, ayúdame. Sí, yo he hablado de esas oraciones cortas que te pueden de repente, pero para que esa oración corta, ¿verdad? Tenga esa respuesta, tiene que ser alguien que tiene una conexión con Dios. Igual que el que viene a Cristo de todo corazón, en ese momento hay una respuesta, porque sí, hay una respuesta, pero una cosa es el que viene a Cristo, que de repente clamó a Dios y Dios lo escuchó y le ayudó, a uno que dice que es cristiano, que profesa la fe, que tiene un ministerio, que tiene un llamado y que no ora. Son dos cosas diferentes, porque ya el que tiene un llamado, el que está dentro del ejército de Dios, tiene que tener las armas activas, como yo hablé los otros días. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es una persona que ya está, mire, en el campo de batalla, que está listo, que está preparado, que está practicando, que tiene esa arma afilada, está aceitada, no, que no vaya a ser que vaya a tirarle al enemigo, pero el tiro no salga porque se oxidó el arma. No, es una persona que tiene sus armas activas, están pulidas, está activo, su ropa está bien puesta, todo está al día porque está preparado para hacer una gran batalla. Dudas o preguntas pueden ir escribiendo por allí, que con mucho gusto la vamos contestando. ¿Ok? En Romanos 5, 3, 4,
Dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter aprobado y el carácter probado trae esperanza. Así que en medio de las pruebas, en medio de la tribulación, la oración es lo que va a producir en ti esa paciencia, ese carácter probado. Probado es que te van a probar en medio de las circunstancias y lo que va a provocar que tu carácter se afirme, porque una de las cosas que va a ayudar en nuestra vida, en nuestro crecimiento, en nuestra vida de oración, mira, hermano, son las pruebas. Lo querramos o no, el cristiano siempre va a tener pruebas y la prueba siempre nos va a mantener orando, 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 clamando. Y cuando usted cree que no tiene prueba, mire, lo primero que le están probando es si usted con el tiempo está haciendo lo que corresponde dentro de su tiempo. Sí, porque si no tenemos pruebas, nos van a probar para ver si queremos persistir en la oración. Cuando no tenemos una circunstancia y vamos a cogerla por la libre, no, porque estoy free, no tengo nada. Ay, voy a descansar. Y de momento, a mí me ha pasado, voy a descansar, estoy agotada, he hecho tanto y tanto que me voy a ir a descansar. Y cuando usted se va a descansar, de repente se encuentra, oye, pero yo tengo que ponerme a orar, porque fíjate, y es cuando más le vienen a la mente las cosas por las que tiene que orar. Y si en ese momento usted no dice, pues déjame que sea, porque la Biblia dice que aún en las camas podemos orar. Yo me he encontrado en la cama que empiezo a orar. Anoche yo oré y de repente me fui a la cama, eran las 12 de la noche, y me fui a la cama a orar y de momento Dios me trae a memoria unas situaciones del día. Y yo empiezo a orar en la cama y de repente me viro para el lado y sigo orando y empiezo a gemir y estuve como media hora orando en la cama. Y yo dije, adiós, pero si yo estaba en la sala y yo hice, y fíjese cómo es el Espíritu Santo, que aun cuando vas a descansar, tu reposo no es el mismo reposo que Dios ve. Fíjate que yo puedo orar 4 horas y cuando yo oro, permanezco en oración, Dios me lo multiplica a 8. Yo no te puedo explicar cómo es, pero sí es. Me he visto involucrada en tiempos de oraciones extensos, que he dormido poco y me levanto renovada, me levanto, mire, buenos días, me levanto refrescada y yo después digo, Dios mío, gracias, que me levanté tan bien, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero es mi experiencia que muchas veces en medio de mis luchas, en medio de mis batallas, de mis tribulaciones, orando y Dios me dice, y vuelve ahora, y vuelve a orar. Tiene que aprovechar eso en medio de su descanso. Cuando Dios le dice ore, cuando Dios le trae cualquier circunstancia a la mente, usted tiene que orar. Usted no puede ignorar eso. Eso no viene de usted, eso viene del Espíritu. Y hay que activarse, hay que levantarse. Si dice, no, pero es que estoy muy cansada, pues levántese, porque fue el Espíritu. Fue el Espíritu en ese momento que en medio de ese descanso que queremos, ¿verdad? Ir a acomodar la carne, el Espíritu está activo y usted hay que aprovechar eso, porque la carne está cómoda, pero el Espíritu quiere orar. Aleluya. Así que ahí es donde se va a probar nuestro carácter, como dice Romano, y la paciencia produce un carácter aprobado, probado por Dios, porque en ese momento están probándote. A ver si en algún momento Dios puede contar contigo para que cuando te llame, levántate, ve a tal sitio, vamos, levántate. Esa es la parte de la prueba y del entrenamiento para poder ser un soldado o un centinela efectivo en medio de la batalla. Así que cada proceso de prueba va a forjar en nosotros el carácter y nos conecta con una esperanza viva. Nos va a conectar con una esperanza viva porque en Dios tenemos esperanza viva. La oración es algo que en mi vida ha producido que no vemos imposibilidades en Dios, ni siquiera enfermedades catastróficas. Yo he visto personas que mira, que
es que esto es, la persona se va a morir o tiene un diagnóstico, un diagnóstico. Y yo me quedo así tranquila porque yo digo, Dios mío, pero por qué a veces el cristiano tiene tanto terror y no se da cuenta que la palabra es tan poderosa para derribar, para deshacer, para establecer reino? Porque hay cosas que ocurren. La palabra dice que muchas veces Dios va a permitir situaciones para él glorificar su nombre, para glorificar la potencia, o sea, para que la iglesia entienda que hay un poder en él, pero no nos damos cuenta que las enfermedades, que las crisis pueden ser transformadas por medio de una oración eficaz. Una vez llegó a la iglesia, estábamos en un ensayo, en ese momento era pastora de adoración y alabanza, y llegó la esposa de uno de los músicos a la iglesia en un estado crítico porque acababa de recibir una noticia de que le habían hecho los estudios. Usted sabe que a la mujer embarazada ahora le verifican para saber si tiene el niño síndrome de Down o tiene alguna condición. Pues el niño él le había salido en el vientre con espina bífida y endocefalia. Y ella llegó gritando, mi bebé, mi bebé. Y yo le digo, paren todos, vamos a orar por ella porque ella está en una crisis. ¿Qué es lo que pasó? Le digo yo a ella, Wandy, ¿qué fue lo que pasó? Es que mira los estudios, salió mi bebé con espina bífida, pero inmediatamente el Espíritu Santo me tomó en ese momento y yo me indigné porque yo dije, Señor, eso es lo que dice la ciencia y es lo que dice el diagnóstico y es lo que está aquí en estos estudios que le acaban de realizar. Pero tú eres tan poderoso que este diagnóstico puede ser cambiado. Y ese es el poder que la iglesia adquiere cuando está metido en la presencia, cuando ora, cuando conoce la palabra, porque la palabra es la que te va a dar el impacto en ese momento y el Espíritu te va a revelar que una circunstancia negativa o un diagnóstico puede ser transformado a favor nuestro. Inmediatamente yo me indigné, tomé aquel diagnóstico, aquellos papeles que ella tenía a la mano y yo dije, mira padre, esto es lo que dice la ciencia, pero esto es lo que yo declaro sobre ti. ¿Cómo se llama tu bebé? Porque era varón. Ella me dijo, se llama Sebastián. Pues yo le voy a hablar al vientre de Sebastián y ahora Sebastián, yo le hablo a tu espina dorsal y yo le hablo a tu espina dorsal que se endereza, que se cierra, que cada hueso se une, que la piel se cierra. Yo le hablo a tu cerebro y le digo la hidrocefalia que tienes que salir del cuerpo de Sebastián en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que por las chagas de Cristo hemos sido curados. Mira, hermano, aquello fue una explosión que salió de mi espíritu, porque el Espíritu Santo me dijo en ese momento, yo sentí la convicción, la palabra, declara la palabra a ese vientre, háblale al bebé y declara vida. Y declara que el diagnóstico es transformado por mi poder. Y le digo, ve nuevamente a hacerte los exámenes, vete con los antiguos y le vas a decir al médico, yo quiero que me haga y yo te voy a pagar eso porque ella no tenía el dinero, yo te lo voy a pagar. Y tú vas a ir y le vas a decir, yo quiero que me lo vuelva a hacer porque Dios sanó a Sebastián. Tú le vas a decir eso antes de que te los haga. Porque acuérdense que esto es por fe, esto no es por vista. La iglesia no es movida por argumento ni científico ni nada. Es movida por el poder del Espíritu, que es vida, es eficaz. Porque la palabra cuando entra en una vida de intercesión, entra el impacto no de la persona, sino del Espíritu Santo que está en la persona, que tiene activados los códigos de la fe y los códigos de la palabra están vivos dentro de ella. ¿Y qué pasó, hermano? Ella se fue a hacer los estudios. Para la semana de arriba, ella llegó con los estudios. ¡Aleluya! El Señor sanó a Sebastián. Y al sol de hoy, Sebastián tiene 9 años. Es un niño alegre, es un niño contento, juega pelota y todo, pero ella tiene dos diagnósticos diferentes para testificar y mostrarle a la ciencia de que Dios es real. De hecho, su doctora dijo, esto fue un milagro. ¿Qué pasa con nuestra vida de oración? El Señor nos está diciendo el esfuerzo en buscarme.
por la mañana. De hecho, cuando usted va aquí a Daniel 6, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero mire, en Daniel 6, a mí me impacta mucho porque esos son las referentes que yo busco para orar. Yo busco los referentes bíblicos, los personajes que Dios levantó en una temporada, ¿verdad? Y yo sé quién yo soy en Cristo. A mí Daniel me habla de que en medio de un mundo hostil, pagano, totalmente desviado, él hizo la diferencia. Entonces hay gente que dice, no, pero es que lo que pasa es que la lucha es fuerte, pero que mira, que todo el mundo en mi casa, ninguno le sirve, yo soy el único. Oye, pero Daniel estaba dentro de un mundo babilónico lleno de líderes sátrapas que eran hechiceros, agoreros, y el que profesaba allí a Cristo dentro de un sistema hostil, en un gobierno pagano, demonizado. El único que brillaba allí como una lámpara era Daniel. Y de hecho, en Daniel 6, usted va a encontrarse allí que Daniel, dentro de todas las trampas que pusieron, él nunca se movió por las trampas. Él se movió por su identidad, porque era hijo de Dios, porque era un profeta emergente, porque era un hombre que había determinado vivir en la palabra en medio de un sistema corrupto. Él no se contaminó. Fíjate que dice que Darío amaba, dice que el gobernador amaba a Daniel. Y los sátrapas y los adivinos y los brujos no lo toleraban, no toleraban esa conexión del rey Darío con Daniel. Y eso nos va a pasar, hermano. Cuando usted es una persona que tiene a Cristo y honra a Dios, donde quiera que usted vaya va a encontrar favor y gracia, pero también va a encontrar a un montón de personas que cuando lo ve de esa manera, comienzan a levantarse contra usted, pero no es contra usted, no es contra usted. Y esa es la bendita bendición que adquirimos la gente que tenemos madurez en el reino, que cuando otros nos atacan, que cuando otros se levantan, que cuando otros vienen a hablar, nosotros no sabemos que no es contra nosotros, están metiéndose con el Dios del cielo, es por a quien representamos, porque el diablo odia todo lo que representa el reino de Dios, porque si algo yo sé es que soy una embajada del reino, porque el reino de Cristo está aquí y ahora, y cada uno de nosotros somos embajadas representantes del reino donde nos movemos. Y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe quién es efectivo, quién está metido, quién está en la presencia. Y Daniel lo estaba. Y allí dice claramente que se levantaron, no podían encontrar absolutamente nada para acusar a Daniel. Entonces, idean un plan bien perverso para exponer a Daniel como un hombre que deshonraba al rey y a las leyes del reino. Pero me gusta mucho porque Daniel dice en el capítulo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Escuche bien por qué era que Daniel era superior. Porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El espíritu superior no era porque Daniel era lindo, porque era inteligente, porque en él había un espíritu superior. Ese espíritu le había dado sabiduría, inteligencia, conocimiento. Lo había llenado de la potencia, de la presencia de Dios. Entonces dice que cuando ellos vieron que el rey lo iba a poner sobre todo el reino, tenía el mismo favor y gracia que tenía José con Faraón. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, idearon el plan y pusieron una ley. Mire esto, dice que entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, siempre la alabanza al rey. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, me parece que esa numerología
es muy importante porque 30 días cierra un ciclo de un mes. Así que por espacio de 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y el rey, que se olvidó que eran unos sinvergüenza esto, y no estaba pensando que ellos estaban, porque él no tenía la revelación del Espíritu para recibir la revelación, que era un plan en contra de Daniel, su favorito, digo, firmó el edicto y la prohibición de que nadie podía adorar a ningún otro Dios, sino al Dios de ellos, al rey. Cuando Daniel mira el carácter definido de un hombre de Dios que tiene pacto con el Dios del cielo y no con otra cosa. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, no una vez, hermano, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Entonces, cuando estos se juntaron, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Qué hizo Daniel? Bueno, no se intimidó, siguió su práctica justa delante de Dios, siguió honrando a Dios, hermano, por encima de las leyes de la tierra. Una de las cosas que un intercesor eficaz o un hijo de Dios no pierde, aquí el detalle importante. Toda ley que establezca que tú tienes que darle la espalda a los principios de la palabra, no pueden ser practicados por un hijo de Dios. ¿Por qué la iglesia ha perdido tanta efectividad? ¿Por qué la iglesia ha perdido tanto poder? ¿Por qué la iglesia ha perdido en la fuerza y la vanguardia que tenía hace años atrás, que era comisionada en los gobiernos para la oración? ¿Por qué, hermano? Porque las leyes injustas que se están estableciendo están robándole a la iglesia la autoridad. Una de las cosas que Dios nos está diciendo es que necesitan practicar los principios y mantenerse firmes, porque quien le voy a dar yo la palabra para la defensa del evangelio en mi espíritu, quien le va a dar el poder, quien va a defender a mis hijos, soy yo, en medio de todas las leyes establecidas. Y tenemos un montón de mensajes predicados. Hay que honrar a los que están en eminencia, hay que practicar las leyes. Mire, toda ley establecida por los hombres de la tierra que van en contra de la ley y la constitución de la palabra, para que usted deje de orar o de representar dignamente a Dios del cielo. Mire, todo eso usted tiene que tirarlo al piso, como hizo Daniel. Aquí usted va a ver el principio de por qué hay leyes de la tierra que usted y yo no podemos seguir. Que cuando tú eres un hijo del reino, el reino tiene sus propias leyes y a quien te rige es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que toda ley terrenal que afronte las leyes del reino de Dios y que te dicte a ti que tú tienes que quebrantarla, tú tienes que determinar honrar a Dios y seguir siendo como Daniel en medio de un tiempo donde todo se cierra en tu contra, para que no puedas honrar a Dios por causa del temor. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Que necesitamos ser persistentes, que necesitamos esforzarnos, que necesitamos creer a la palabra, que necesitamos practicar a la palabra, porque la palabra tiene vida. La palabra es una sustancia viva, poderosa, eficaz, que el que la practica, que el que la vive, que el que camina en esa instrucción va a tener el respaldo del Dios del cielo. Y la historia es clara en el libro de Daniel. Los enemigos se levantaron para destruirlo. Es más, fue echado en el pozo de los leones, pero ningún león pudo acercarse a devorar su carne, porque cuando el Jehová de los ejércitos, el león de la tribu de Judá, está contigo, no hay manera que el diablo, que las leyes, que los gobernantes de esta tierra puedan destruir lo que Dios ha llamado a vivir. Así que en esta mañana oro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por cada hombre o mujer que está conectado en esta mañana.
Yo vengo declarando un espíritu de osadía y determinación para el cumplimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, imparte vida, vida al espíritu vivificante de cada una de ellas. Dale espíritu de gracia, derrama óleo santo en esta mañana, óleo de sabiduría, óleo de entendimiento, óleo de revelación para que tu palabra salte de las escrituras y se convierta en ese pan nutritivo que dimensiona a aquellos que son lavados por la sangre del Cordero y que han sido llamados al campo de batalla como centinelas, atalayas y vigías en favor de tu reino aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.